de la Corte, al doctor Luis Lescano. Claudio, doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes a ustedes y a la audiencia. Aquí, doctor, estamos en compañía de Raúl Ramírez. Queríamos también hablar contigo, teniendo en cuenta todo lo que se está desarrollando a nivel de la Corte Interamericana con relación a este juicio contra el Estado paraguayo. Sí, sí, cómo no. Sí, El juicio está entablado por el exministro Ríos Ábalos y el doctor Fernández Adía, quien falleció, ¿verdad? Ellos dos son los que plantearon el juicio, la reclamación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. sí, sí, ministro, ministro, ¿verdad? Lo que decíamos nomás es que usted también estuvo dentro de ese proceso, aunque usted renunció antes. Quería nomás saber sus opiniones. No sé si está siguiendo el juicio ante la Corte. Sí, no tan en una forma tan amplia, pero estoy al tanto. ¿Cómo ve que se está desarrollando esto, doctor, teniendo en cuenta que también en su momento usted fue de alguna también manera víctima del sistema político? Bueno, yo creo que hubo graves irregularidades. En primer lugar, la intervención del expresidente Duarte Frutos, la iniciativa realmente fue de él. Fue él el que quería, como digo en su momento, pulverizar la Corte Suprema de Justicia. Fue él poco después de asumir, el 15 de agosto de 2003, empezó a difundir esa idea. Verdaderamente fue él el impulsor que convenció a los demás también de apoyar ese deseo de crear vacancias en la Corte Suprema. Y como consecuencia de eso, hay que tener en cuenta también, ¿verdad?, que se forzó la renuncia de 3 ministros antes. Era una presión, una enorme presión ejercida sobre ministros de la Corte Suprema de Justicia, de hecho sobre 6 ministros, que es lo que se decidió políticamente en cuanto a la cantidad que debían ser sustituidos. Y se ejerció una fuerte presión como algo previo. El resultado de eso fue la renuncia de tres ministros. Y después fuimos otros 3 los que decidimos afrontar el juicio político. Por eso creo que hay que tener en cuenta este antecedente, esa acción fundamental que desempeñó el Poder Ejecutivo, en este caso en manos de Duarte Frutos. Y luego, digamos, el acuerdo entre el PLRA, la ANR, Patria Querida, creo que Encuentro Nacional también tenía representación. Bueno, el acuerdo entre todos los partidos para llevar a cabo el juicio político. De esos, como acaban de decir, ¿verdad?, yo renuncié, afronté el juicio político y renuncié poco antes de que se realizara la votación final. ¿Por qué renunció antes? ¿Porque sabía que no había garantía o qué pasó, doctor? El juicio estaba decidido ya desde un principio. Verdaderamente ya el resultado se sabía cuál iba a ser. Verdaderamente yo decidí afrontar el juicio político, realizar mi defensa personalmente. Yo realicé ante la Cámara de Senadores tanto la defensa inicial por una exposición que fue un poco más de 3 horas y media ante la Cámara de Senadores, y luego los alegatos, que habrá sido alrededor de 1 hora, otra vez los alegatos, y finalmente decidí renunciar antes de que
se realizara la votación de la Cámara de Senadores, lo cual estaba decidido, se sabía ya que el objetivo era la separación del cargo de los 6. 3 se había logrado por una renuncia previa y los 3 que decidimos afrontar la resolución era destituirnos, ¿verdad? Bueno, yo renuncié un poco antes, el día en que se tenía que realizar la votación. Yo renuncié para no someterme. Eso ya estaba cumplido, era el objetivo que tenía yo, de dar a conocer mis razones, de contestar las acusaciones que formularon los fiscales acusadores, que eran tres diputados, entre ellos uno que ahora está como testigo del Estado. Hay que tener en cuenta, en cuanto a el poco fundamento de las acusaciones, que por ejemplo en mi caso, de unas 18, alrededor de 18 supuestas causales o acusaciones, después de la defensa se vieron obligados a reducir a unas 4 o 5. Hubo una reducción extraordinaria de los supuestos motivos del enjuiciamiento. Tampoco esas 4 o 5 tenían fundamento, ¿verdad? Pero la decisión ya estaba adoptada. Pero lo llamativo es que ante la defensa y la presión que ejerció la prensa también por la forma en que se fueron descartando esas causales, tuvieron que reducir de alrededor de 18 a 4 o 5. Ya, entonces usted renunció como consecuencia, o sea, sabía que iba a ser destituido, como efectivamente se dio después con sus colegas en ese tiempo. Sí, en el caso del doctor Fernández Gadea y de Río Ábalos, después la votación que se hizo fue muy alta, alrededor, yo creo que estaba por arriba de los 40 votos, de 45. Es decir, la decisión política estaba adoptada ya de antes. Antes de iniciar el juicio ya estaba todo decidido. Realmente yo simplemente fui al juicio para aprovechar esa oportunidad de exponer ante la Cámara de Senadores, en primer lugar en el momento de la defensa en forma bastante amplia, y luego el día de los alegatos, con una cobertura de prensa extraordinaria, ¿verdad? O sea, el objetivo mío era aprovechar esa oportunidad para explicar, más bien antes que tener en cuenta a los senadores y a los diputados también, antes que tener en cuenta ellos, era la oportunidad de exponer, de dar a conocer a la opinión pública la situación real en cuanto al juicio político. Doctor, en este caso, ¿considera que se vio afectado su derecho a la defensa, teniendo en cuenta que el plazo que le dieron eran solo 2 días hábiles? Porque según la acusación que se sostuvo ante la Corte, el 26 de noviembre de 2003 le corrieron traslado y el 1 de diciembre ya tenían que contestar. ¿Fue poco ese tiempo ya que había muchos cargos o qué le parece? Bueno, yo no sé si fue así o estoy un poco trascordado, pero yo recuerdo, por lo menos en cuanto a eso, no sentí mucho, no sentí que me faltara tiempo, porque yo preparé personalmente mi defensa y recuerdo que
por escrito fueron alrededor de unas 50 páginas. O sea que es difícil en 2 días preparar 50. Yo creo que yo por lo menos tuve un poco más de tiempo. Hubo más tiempo y la preparación que la hice yo personalmente, como digo, es en cuanto en papel, era de unas 50 páginas. Y con respecto... No sentí por lo menos eso en cuanto al tiempo de preparación, no sentí tampoco en cuanto a la exposición oral, que fue, como les dije, un poco más de 3 horas y media. Ya. Y con respecto a ese reglamento que tanto protestan, digo, de el 122, el cuestionado reglamento 122, donde decía que no se podía recusar a los senadores, que la resolución era irrecurrible o que ustedes tenían un plazo de 3 horas. Sí, por una parte se establecía eso, que no se podía recusar a senadores que habían manifestado en forma categórica que había que destituir a los ministros que sometidos a juicio político, que manifestaron desde un principio, desde antes de que se realizara el juicio político, ya habían manifestado que había que destituir, es decir, antes de tener a la vista, digamos, la acusación de la Cámara de Diputados y la defensa de los que estábamos sometidos al juicio político. Es decir, ya daban una clara preopinión y supuestamente la Cámara de Senadores se constituye en tribunal durante el juicio político. Pero varios senadores manifestaron ya desde antes que había que ¿cómo se llama?, que separar a los ministros dando una preopinión. Y no se admitía la recusación de los senadores. También la cuestión de la limitación de tiempo, pero en esto la Cámara de Senadores finalmente actuó con un poco de inteligencia, porque dejó que cada uno superara ese plazo de 3 horas. Yo, por ejemplo, a propósito, uno de mis objetivos, no principales, ¿verdad?, pero uno de mis objetivos era continuar más allá de las 3 horas, que es lo que hice, superé, habrá sido alrededor de 40 minutos, continué después de esas 3 horas. Y los senadores no hubo ninguna indicación ni de la presidencia de la Cámara de Senadores, ni tampoco ninguna moción de parte de algún senador de que se me cortara el uso de la palabra, sino que seguí hasta que concluí lo que quería exponer ante la Cámara. Por eso digo que ahí se había criticado eso, de que se limitara a 30 minutos, pero en este caso actuaron en forma inteligente. Dejaron que se continúe a pesar de lo que decía el reglamento. Pero también, respecto del reglamento, yo creo que el principal problema del reglamento es que la Cámara de Senadores no tiene atribuciones para dictar ese reglamento. Es decir, no puede reglamentar un artículo constitucional. La Cámara de Senadores lo que estaba haciendo es reglamentar el artículo 225 de la Constitución, lo cual no puede hacer, se tiene que hacer por medio de una ley, no se puede hacer por medio de un reglamento que es un instrumento jurídico que dicta una sola de las cámaras. Ese es el principal problema que tiene este reglamento, que
la Cámara de Senadores no podía dictar ese reglamento. Doctor, uno de los puntos que siempre dicen es que el juicio es político, no jurídico, por lo que las garantías constitucionales del 17 no, no están vigentes o no tendrían que aplicarse. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, sobre esto se dice cualquier cosa, y en particular los senadores de aquel tiempo y también de otros periodos legislativos afirman cualquier cosa. Claro que se tiene que aplicar el artículo 17, ¿verdad? Porque allí dice que esas garantías, las que están enumeradas en el artículo 17, se tienen que observar en primer lugar en el proceso penal, pero después también dice o en cualquier otro del cual pudiera derivar pena o sanción. Y evidentemente que del juicio político se puede derivar la separación del cargo, de un cargo importante, en este caso era el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia, y evidentemente que eso es una sanción. Por eso se tienen que aplicar los principios que están enumerados en el artículo 17 de la Constitución. Ya. Claro que es categórico que sí, que tienen que aplicarse. Sí. Una última de mi parte. ¿Cómo ve las posibilidades de sus compañeros ministros y del Paraguay? ¿Cómo ve que saldría de juicio de repente un panorama de lo que podría pasar? ¿Cree que pierda el Paraguay, que gane? Yo creo que hay posibilidades, grandes posibilidades de una resolución que sea favorable a Ríos Ábalos y que condene al Estado paraguayo a algún tipo de resarcimiento económico, por una parte, es decir, la cuestión de los salarios caídos, y otros conceptos, ¿verdad? El concepto de daño moral y no sé qué otra cosa está reclamando él en cuanto a resarcimiento económico. Creo que hay posibilidades, grandes posibilidades de que la resolución sea favorable y contraria al Estado paraguayo. Eso es lo que sea esta parte de que el Estado paraguayo deba pagar una suma que va a ser importante, es lo grave e incluso quizá lo no deseable, lo que uno querría que no se produjera, ¿verdad? Pero esto fue causado por los que integran, por Duarte Frutos en primer lugar, y después por los que integraban en ese entonces la Cámara de Senadores, ¿verdad? No es que esté sosteniendo de que Ríos Ábalos y los herederos de Fernández Gadea no deban reclamar sus derechos, ¿verdad? No digo eso, sino en todo caso quiero poner de resalto la culpabilidad de Duarte Frutos y de quienes eran senadores en ese momento. Doctor, en este caso, por ejemplo, en su declaración, el exministro Bonifacio Ríos también hablaba de la manera en que eran perseguidos hasta inclusive sus familiares para obligar que el mismo renuncie. ¿Usted vivió algo similar? ¿Qué podría compartir con nosotros y también los teleoyentes? Sí, había una gran presión. Lo que el objetivo, lo que se pretendía era crear 6 espacios en la Corte Suprema de Justicia, tratar de renovar, de designar después de la asunción de Duarte Frutos, lo que se buscaba es crear 6 lugares para hacer la designación correspondiente. Y lo que se hubiera deseado era
lo ideal habría sido la renuncia, como ocurrió con 3 de los ministros. Lo que nosotros pasamos fue algo inesperado digo, para el presidente de la República y para diputados y senadores, y que resistiéramos hasta el final. Eso fue lo inesperado, porque lo menos traumático y llamativo hubiera sido simplemente la renuncia. Pero como no se lograba, hubo fuerte presión, una presión muy grande de parte sobre lo que no aceptamos renunciar directamente, ¿verdad? Las otras renuncias se consiguieron en una forma relativamente fácil, también, digamos, con una presión ejercida pues sobre cada uno de los ministros, muchas veces utilizando gente vinculada a cada uno, tratando de que presenten su renuncia, y con la actividad de los líderes políticos de los distintos partidos políticos, ¿verdad?, que buscaban eso. Evidentemente, entonces, doctor, había un pacto político ya para la renovación de la Corte, ¿verdad? Sí, no, es indudablemente. Fue fruto de un pacto político encabezado, como digo, vuelvo a decirlo, el inspirador de esto fue Duarte Fruto, y después tuvo apoyo de los principales líderes de los partidos, de los entonces líderes de los partidos políticos, pero fue yo diría antes que un pacto, un contubernio de la presidencia de la República, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores contra el Poder Judicial. Lo que quería también, antes de que me olvide, también si existen personas interesadas en conocer mayores detalles, mi defensa está alzada en mi blog. Mi blog es luislescanoclaude.wordpress.com. Ahí está alzada por completo mi defensa, que da un panorama general de la situación, y también especialmente de las supuestas causales del juicio político. Entre los responsables está el que entonces era presidente de la Cámara de Senadores, Evo Valmeli. También fue otro de los que se prestaron a esta acción contra la Corte Suprema de Justicia. Ya. Muchísimas gracias, doctor, muy amable por todas estas reflexiones que tiene y recordarnos un poco lo que pasó en esas fechas. Quizás lo que se me diera la memoria que hay que agregar es que el juicio político fue usado con una frecuencia que no tiene antecedentes en estos últimos tiempos, ¿verdad? Después, en el periodo llamado de transición democrática, fue usado con una frecuencia extraordinaria. Y también, quizá el punto más alto, o no sé si decir más bajo, en cuanto en la forma en que se usó el juicio político, fue en 2012, cuando se hizo el juicio político al presidente Lugo. Pero dentro de esa misma línea se inscribe el juicio político de 2003. Es una acción decidida ya de antemano, en que simplemente lo que se busca es tener la cantidad de votos necesaria, y así se lleva adelante sin importar los fundamentos. Muchas veces, como en este caso, verdaderamente lo que se hizo es primero decidir cuántos lugares se necesitaban
finalmente se concluyó en 6, pero eso varió, ¿verdad? Se habló de 3, 4, 5 y finalmente se concluyó en 6 lugares. Y después se fabricaron los supuestos fundamentos para llevar adelante el juicio político. Les agradezco la oportunidad de volver a rememorar esto y también de poner en conocimiento de una opinión pública que hoy es diferente o ampliada respecto de la que teníamos en 2003. Muchísimas gracias, doctor, a vos por por esta comunicación. Muy amable de Al su parte, contrario. doctor. Gracias a ustedes. Lo escuchaste aquí en PDS.